Hola muchachos, les voy a explicar de forma breve cómo hacer la reseña que les piden en el proyecto integrador de este módulo 2, ahora en la semana 4. Recuerden que la reseña es síntesis y análisis. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a explicar con sus palabras ciertas partes y que van a desglosar el texto en cada una de las partes para poderlo explicar y entenderlo mejor. Recuerden que es un texto académico, en él se transmite información, es argumentativo, o sea que ustedes van a dar alguna crítica o su punto de vista respecto al texto. Y en las reseñas, por ejemplo, se pueden examinar también algunas situaciones culturales o eventos culturales, deportivos, pueden ser de crítica literaria o artística. En este caso va a ser una crítica literaria. Recuerden que en la reseña tienen que formular juicios de valor, estos deben de ser justos, estos deben de ser ponderados, o sea que tienen que tener ciertos límites o ciertos valores, como los dice ahí, deben de ser reflexivos, ustedes deben de pensar qué decir y cómo decir, les pido que eviten copiar, basados en el conocimiento del tema. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a leer con mucho detalle el texto para que lo puedan valorar y dar un juicio o un punto de vista. Las partes esenciales de la reseña son la identificación, el resumen y la crítica, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Les voy a hablar sobre el tipo de reseñas. La primera es la reseña informativa. En esta se dicen los puntos importantes y van a hablar de cada uno de los elementos que componen lo que ustedes van a reseñar, en este caso un libro o un texto, y van a hablar sobre el contenido. En este caso no pueden ustedes hacer críticas personales del autor o hablando de sus cosas privadas. Van a hablar sobre la obra, de qué trata, si les gustó, si no les gustó, lo interesante, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de reseña que es la valorativa. En este igual va a ser un resumen y describen puntos importantes de la obra, pero en este caso sí van a dar una reseña personal o una apreciación personal sobre el contenido y lo que componen. Ya ustedes pueden hablar de la obra, pero tienen que saber y conocerla. Dice aquí, indica si es interesante, original o notable. Eso es muy personal. Si a ustedes les gusta, pues lo van a decir. A lo mejor a otras personas no les gusta, pero es su reseña y ustedes van a explicar qué les gustó. Otra reseña que es la motivadora, la cual ayuda a que los lectores se acerquen a la obra y van a hablar sobre lo bueno de la obra. Dice aquí que se combina con la reseña valorativa, van a hablar de lo bueno que nos da la obra para que la gente se anime a leerla. La otra es la reseña comparativa y van a comparar dos textos o dos obras. Van a ver las diferencias, las semejanzas, los puntos a favor o puntos en contra de dos obras que pueden ser similares o deben de ser similares, por ejemplo, narrativas, informativas, etcétera, etcétera. Puede ser que hablen hasta del mismo tema y ustedes van a comparar y van a ver cuál es de esas obras la que más les gustó, o el lector puede ser que por medio de esta reseña lea una y no lea la otra. La otra reseña es la reseña confirmativa. En esta, un experto habla y confirma si la obra es buena, si los temas son interesantes, si se habla de forma correcta, etc. Ahora vamos a hablar de las partes de la reseña. ¿Se acuerdan que les dije que son tres? En estas van a integrar ustedes la referencia bibliográfica, el nombre del autor, el año de publicación de la obra, el título de la obra, el lugar de la edición, la fecha en la que ustedes revisaron, el número de páginas y
la página consultada. Si en este caso todos los textos que vienen en la actividad de la semana 2, selección de un texto acorde a mi perfil, vienen ahí con su ficha bibliográfica. Entonces ya nada más ustedes lo pasan y pueden poner el número de páginas y la fecha en la que la revisaron. Recuerden que todo esto es del texto que ustedes revisaron. Entonces, revisen ahí bien la ficha bibliográfica y viene en el texto, en la actividad, perdón, las instrucciones de la actividad, y de ahí toman toda la información. Es bien importante que en una reseña se encuentre esto para que el lector pueda encontrarlo y pueda identificarlo. En este caso, nos hablan también que en esta parte de identificación de la obra deben de hablar de el autor, de en qué tiempo vivió, qué situaciones vivió él en su vida, para adentrarnos un poquito más en qué es lo que nos trata de decir el autor. Es importante investigar mucho sobre el autor y para que ustedes puedan dar un punto de vista bien exacto y no hablar de más. Entonces tienen que investigar. Recuerden que todo lo que investiguen al final van a poner las referencias bibliográficas. El resumen de contenido tiene las ideas principales. Ustedes ya lo hicieron en la actividad integradora de la semana 3. Hicieron un resumen de la obra. Entonces nada más es copiar y pegarlo. Les pido por favor que lo revisen para que quede bien estructurado. Un resumen es simplemente hacer más chiquito un texto. No van a dar su punto de vista, simplemente le van a quitar partes que no son importantes y van a dejar lo importante en el texto. Entonces, quien no hizo su resumen, por favor háganlo. Simplemente es un texto en el que van a explicar, van a poner algunas partes de la obra simplemente estructurada, lo que a ustedes les parezca más relevante para que el lector de la reseña puede identificar esas partes y que le llame la atención. Al final ustedes van a ejercer un juicio valorativo, una crítica. Ustedes van a decir lo bueno y lo malo del libro y van a explicar por qué les gustó, por qué no les gustó, si lo entendieron, etcétera, etcétera. Les piden también hacer un esquema. Yo aquí les puse un ejemplo del esquema con lo que puede tener. Si ustedes gustan lo pueden incluir. Es importante que pongan estos puntos. Entonces les pido por favor que lo hagan más o menos así, no exactamente, pero más o menos así. Aquí les voy a explicar primero qué se debe de hacer. Dice que van a seleccionar ustedes su texto, ya lo tienen ustedes, ya lo analizaron, ya lo revisaron. Van a leerlo con mucho detalle. Si no lo leyeron bien, por favor, léanlo y busquen detalles del autor, quién fue, dónde vivió, qué vivió, etcétera, etcétera. Identifiquen, por favor, el propósito del autor. Aquí no lo dice en la palabra pie o las iniciales pie. Persuadir, que es como convencer, infirmar, entretener y expresar. Ustedes tienen que identificar qué es lo que quería decir el autor. Entonces ustedes pueden revisar alguna de estas partes. Si el autor quiso convencernos de algo, simplemente quiso dar la información, o para entretener y expresar sus ideas, simplemente, ¿sí? Tienen que emitir un juicio. Recuerden que el juicio tiene que ser valorativo, con lo que ustedes lean. No pueden hacerlo con copia y pega. Es importante que ustedes lo hagan. Y les pido que al final revisen ortografía y además ustedes acomoden el texto de forma correcta y pongan la bibliografía o las referencias, de dónde sacaron la información, por ejemplo, del autor, de dónde sacaron la información para reseñar, etcétera, etcétera. Les voy a pedir que eviten copiar y pegar. La reseña es muy personal, entonces es importante que ustedes lo hagan y ustedes puedan hablar sobre la obra y
pues dar su punto de vista. Ustedes ya esos textos ya los analizaron, entonces traten de hacerlo muy personal y que por favor se vea que ustedes lo hicieron, se vea que ustedes este mm, analizaron el texto, es un trabajo final, entonces recuerden, ahí les dan las partes que debe de tener esta actividad, les explican cada una de las partes que pues debe de tener la actividad, les dan una tabla en donde ustedes lo primero que deben de poner es la portada. ¿Se acuerdan que les había dicho la importancia de la portada? Ahorita al principio casi todo lo estaban haciendo, ahorita muy poco lo están haciendo. Intégrenle una portada, primero la portada, después le ponen los datos de identificación, después van a escribir el resumen y van a escribir el juicio valorativo, su punto de vista. eh, Póngale por favor todos los datos de forma breve. Por ejemplo, describe los elementos de identificación del autor y de la obra o texto que revisaste. En unos 6-7 renglones ustedes pueden poner esa parte buscando información sobre el autor. Ya la reseña ustedes van a escribir el resumen, que ya lo tienen la gran mayoría, y un juicio valorativo. También puede ser corto. No olviden ni integrar el esquema que les piden respecto a la obra y las referencias bibliográficas de la obra principalmente, que eso va hasta el final, y de los textos que ustedes revisaron para hacer su reseña. Eh, Miren, generalmente las reseñas en este caso van a ser o informativa o valorativa, pero si ustedes la quieren hacer cualquiera de las que nos piden, de las 5 que nos piden, muy bien. Les pido por favor integrar la portada, que esa hoja pues no se cuenta, simplemente es una hoja de presentación. No olviden el formato y nombrar de forma correcta. Pues les espero que les sirva este PowerPoint, esta presentación, y que les ayude a mejorar su trabajo. Les mando un saludo, muchachos, y estoy a sus órdenes para cualquier duda. También recuerden que les piden que pongan una nota a pie de página. Que la nota de pie de página es una nota en la cual ustedes van a poner detalles importantes del texto, detalles importantes del autor. Puede ser que integren algún enlace o alguna referencia. Puede ser que ustedes definan una palabra. Las notas de pie de página nos sirven como para aclarar o que sea más fácil entender lo que nosotros ponemos. Les pongo ejemplos, por ejemplo, pueden ponerle ya sea números o en estos ejemplos que les puse en el primer ejemplo con asteriscos. Es el párrafo, al final del párrafo se le pone en la pestaña de referencias, y ustedes le van a poner ahí le van a hacer clic en el espacio que dice insertar nota de pie, y ahí les va a salir el numerito, y abajo al terminar el texto les sale un pedacito donde ustedes pueden poner la nota de pie de página. Hagan cálenle, fíjense cómo lo pueden hacer mejor. Les puse varios ejemplos, 3 ejemplos, para que ustedes entiendan para qué sirve la nota de pie de página. No van a poner mucho texto, son simplemente notas